La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué Estamos al no aire, me sí. das una Hola, ¿qué tal? Muy mano? buenas ¿Y noches. tú? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Rescatando la Fe. ¿Cómo estás, César? Todo bien, ¿qué tal, hermano? Acá estamos bien, gracias a Dios, ya superando de a poquito todo lo que tenga que ver el tema de la pandemia y gracias a Dios hoy tenemos la bendición de poder volver a compartir este pequeño diálogo entre dos hermanos que lastimosamente hace mucho no podemos compartir en persona, pero muy pronto ya si Dios quiere vamos a poder estar juntos Claro que sí, compartiendo nuevamente la palabra de Dios para todo el público, así mismo. ya presente en las capillas, en las parroquias y todo lo En que todos tenemos. lados, en todos lados. Ahora así por cámara, para que, como es, por videollamada. Gracias a Sí. Dios que no se transmite por videollamada. Mm. No, pero si no estamos con el virus no nos vamos a transmitir nada. Bueno, bienvenidos a todos. Veo que la gente se está despacito sumando a la transmisión. Esta semana estuvimos conversando, bueno, la semana pasada y esta semana estuvimos conversando con César sobre qué tema podíamos tocar hoy y nos pareció interesante tocar un punto muy importante en lo que respecta a la fe de la iglesia, la fe de los cristianos. Y el punto es el credo de los cristianos, el credo apostólico. ¿En qué creemos los cristianos? ¿En qué creemos en la iglesia católica? Porque la iglesia católica es la iglesia auténtica, la iglesia que Jesús fundó. De eso no cabe ninguna duda, a pesar de que por ahí pueda venir alguna persona a querer desmentir eso, pero tenemos documentos históricos, tenemos las reliquias de los mártires, o sea, tenemos los restos de los mártires en nuestras capillas, en nuestras parroquias, en nuestras catedrales, tenemos pruebas. Los sucesores de Pedro, desde que él fue el primer papa hasta hoy en día, Sí, la única iglesia que tiene 2000 años de historia como su fundador, que vino hace tenemos, 2000 años, tenemos la Biblia, tenemos la Biblia que es católica, la Biblia es producto de la iglesia, la Biblia es hija de la iglesia. Epa, ¿qué perdón, pasó con se tu? me cayó el teléfono. Pensé que, Sí, pensé que volaste, pensé que te arrebataron. no, se movió el teléfono. Pensé que También vino. otra cosa que quería aclarar, Javier, antes de esto es que la Biblia es producto de la Iglesia Católica, no que la Iglesia Católica la escribió como dicen muchos hermanos separados. Ya sabemos que Exacto, escribieron el Antiguo Testamento de los profetas y el Nuevo Testamento de los apóstoles. Eso así para mismo. dejar en claro nomás, Así mismo. para que Y no digan que la Iglesia Católica fue la que escribió la Biblia, no. Eso para tener en cuenta nomás también. la Biblia se formó en el año 382, o sea, la Iglesia Católica en la iglesia se reunieron los obispos en aquella época bajo la orden del Papa Dámaso I en la ciudad de Roma, y en ese año 382 ellos formulan lo que es el canon de la Biblia, el canon bíblico. ¿Qué significa eso? Ellos formulan lo que sería reconocido como la lista de los libros sagrados. ¿Qué tenemos acá en la Biblia? Son 73 libros, a pesar de Una que, biblioteca de libros. claro, una biblioteca de libros, una colección de libros. Entonces, lastimosamente los hermanos separados en el año 1825 le sacan 7 libros a la Biblia, pero no es de eso que vamos a hablar. Sí está relacionado un poquito a eso, y quiero mencionar que los hermanos separados, las sectas de hoy en día, por ejemplo, el Centro Familiar de Adoración, el Más que Vencedores, Kadosh, los pentecostales, qué sé yo, los testigos de Jehová, cualquiera, los que funden su iglesia dicen: mi credo es bíblico, lo que nosotros creemos es bíblico, yo me voy a una iglesia bíblica porque nuestra fe está basada en la Biblia. Bueno, entonces, eh, lo importante acá es ver que la fe de la iglesia es anterior a la Biblia. La fe, la creencia, o sea, lo que la iglesia, lo que los cristianos creyeron desde un principio es anterior a la formación de la Biblia. Entonces, no es que el credo
se, Y para se, aclarar se algo, pueda, mucho antes también de que existieran los protestantes. claro, mucho antes. Entonces, no es que el credo nace de la Biblia, no es así. Entonces, más bien, el credo nace de la fe que recibieron los cristianos de quién, de Cristo y los apóstoles. Por eso, César, ¿cómo es que se llama el credo de la iglesia? Credo apostólico. Credo apostólico. Entonces, ¿qué te dice el nombre ya de por sí? El credo Que viene apostólico. directamente de los primeros apóstoles, los Exacto, cuales recibieron la enseñanza del mismo Maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Él le exactamente. transmitió a ellos las enseñanzas y a su vez ellos le transmitieron a sus primeros discípulos y a los cristianos y así la gente fue creyendo y creyendo en el Señor de a poco. Sí. Entonces, normalmente lo que pasa es que la gente va a la misa y rezan el credo y no se dan cuenta ni de lo que dicen porque dicen de memoria. Entonces, hoy queremos nosotros mostrarles en la Biblia, mostrarles, o mejor dicho, mostrarles el credo en la Biblia. ¿Verdad, César? Entonces, Sí, hombre. pero el credo, este credo que nosotros rezamos, tiene una pequeña historia, ¿verdad, César? Sí, tiene, y es mucho antes de que se formara la Biblia y muchísimo, pero muchísimo antes de que viniera la primera secta protestante después de Martín Lutero. No, eso ni Para hablar, aclararlo ya, eso ni mucho antes hablar, lo. eso ni hablar. O sea, las sectas ni Eso es siquiera, para que los hermanos separados no se metan en los comentarios y decir que el credo vino después recién de ellos, no, porque el yo, credo se hizo después de la Biblia recién se formuló el credo. claro, entonces, el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, como también se les conoce a este credo, es, eh, como ya dijimos, producto de la Iglesia Católica. ¿En qué situación? Vamos atrás en la historia, en el siglo IV. Nos encontramos en una época bastante difícil, pero también buena. Empezaba la iglesia a tener libertad religiosa. ¿Debido a qué? Debido al concilio, debido al edicto de Milán, que había promulgado el emperador Constantino, ese que dicen los protestantes que fundó la Iglesia Fundó la Católica. Iglesia Católica. Sí, no, Constantino no fundó nada. Lo que fundó es una ciudad que se llama Constantinopla, o se llamaba Constantinopla, hoy en día es Istambul, ya que cayó en manos de los musulmanes. Cualquiera que quiera, que esté interesado, puede verificar los datos. Está todo registrado en la historia, ¿no? Está todo, si está en cualquier libro de historia de Medio Oriente, ustedes pueden revisar, no es invento de nosotros. Así que, bueno, Constantino no funda la Iglesia Católica. Constantino en el 313 le da la libertad a los cristianos, pero también le da la libertad a quienes, a todas las otras religiones. Porque en esa época los paganos eran los que tenían las de ganar. Entonces, ¿qué pasaba? Inmediatamente anterior a Constantino, ¿qué es lo que pasaba? Se les perseguía a los cristianos, se les Era mataba, martirizado. eran martirizados. Incluso los papas anteriores a la época de Constantino fueron martirizados, fueron asesinados. De los Papas, o primeros sea, 3 siglos. sí, los obispos de Roma, los sucesores de San Pedro en la cátedra, en la silla de Roma, entonces fueron martirizados. Esa es la realidad. Aunque muchos dicen, hoy no, no, ese no pasó. No, ¿cómo que no va a pasar? Pasó y está en la historia, o sea, no se puede negar. Está todo documentado, hay evidencia, hay rastro, hay de todo. Está. Sí. Entonces, pasa que en el 313 conseguimos nuestra libertad para profesar nuestra fe libremente en el Imperio Romano. El Imperio Romano, entonces, ya no nos va a perseguir por ser cristianos, ya no nos va a matar porque nos vamos a misa, ya no nos van a cortar el cuello, ni quemar, ni tirarlo a los leones porque decimos que creemos en Cristo. Bueno, muy bien. Teníamos, ya le dieron libertad de culto para celebrar el único culto que existía en ese entonces, que era la Santa Misa. La Santa Que era Misa, el único culto. Y es el único que viene del primer siglo. el único, el único. No, Pero pasó algo, César. En el 318 aparece un personaje en la iglesia de Cristo. Era un sacerdote que se llamaba Arrio.
Este señor, este señor empieza a enseñar en el 318 una doctrina ajena a la doctrina apostólica. Empieza a enseñar algo parecido a lo que enseñan los testigos de Jehová hoy. Se Que convierte en un hereje de la iglesia. se convierte en un hereje. ¿Qué es un hereje? Un hereje es la persona que duda de la fe, de la fe apostólica, de la fe de Cristo, ¿verdad? O sea, empieza a dudar de la fe, empieza a predicar otra cosa. Y Eso, cuando pasa eso es donde empieza el pecado de la apostasía. Empieza a apostatar y renegar de la fe. sí, Predicando otra cosa que no tenga que ver con el Evangelio de Cristo. el apóstata, sí, el apóstata ya sería una persona que se sale de la iglesia. Entonces, eso ya es consecuencia de una herejía que vos no querés rechazar. O sea, vos no te arrepentís de la herejía. Bueno, Arrio, en el 318, empieza a predicar, ¿cuál herejía? Empieza a predicar que Cristo, que Jesús, no es, Dios. no es Dios, no es Dios. Entonces, consecuentemente, ¿qué pasa? Solamente el Padre es Dios. Entonces, el Hijo no es Dios. Eso hoy en día fue retomado por los testigos de Jehová y por sectas como el Centro Familiar de Adoración. Hay pastores que dicen eso mismo y hay pastores que no, o sea, ni se ponen de acuerdo en el Centro Familiar acerca de ese punto. También Yo que hay, estuve ahí soy testigo de eso, Javier. sí, Algunos te dicen que Jesús es Dios, otros te dicen que Jesús es Dios. Ellos mismos se contradicen entre ellos otra vez. sí. No tienen una sola misma doctrina, no enseñan una sola misma cosa. Eh, yo, de mi parte te puedo decir, a mí me dijeron en el Centro Familiar de Adoración que Jesús no es Dios hasta que recibe al Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, él nació como un hombre común y corriente, pero después, a los 30 años, él se convierte en una divinidad. Entonces, de ahí, por esa interpretación es que ellos dicen que María no es madre de Dios. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, entonces se arma un tumulto tan grande en el 318 para adelante que empieza a haber peleas entre los cristianos, peleas bastante feas. ¿Qué pasa? Constantino el emperador, quería que haya la famosa Pax Romana, la paz romana, quería que haya estabilidad, tranquilidad en su imperio. Entonces, para conseguir eso, ¿qué pensó él? Dijo, bueno, es mejor que estos cristianos se dejen de pelear y que se pongan de acuerdo en estas cuestiones doctrinales. Entonces le pide Constantino a las autoridades de la iglesia que se reúnan en la ciudad de A los Nicea, obispos, claro, claro, a los para obispos, aclarar a la gente. a los obispos de la iglesia, Constantino les pide a los obispos, pónganse de acuerdo, terminen con esta rencilla ideológica, teológica, lo que sea, porque yo quiero que en mi imperio haya paz. Entonces ellos se reúnen en Nicea y empiezan a tratar temas doctrinales, especialmente el tema de Arrio. Y sí, Constantino sí estuvo en ese concilio, presidiendo el concilio, pero ¿en qué sentido presidiendo el concilio? En el sentido de darle una garantía de parte del imperio. Es como decir, bueno, acá estamos nosotros, acá estoy yo para verificar que ustedes hacen lo que yo les pedí. Que ustedes se pongan de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo y no van a salir de acá hasta que se pongan de acuerdo. Como un ejemplo hoy en día, un moderador que está controlando que se está haciendo bien las cosas como él quiere. Así Para mismo. que no todo se vuelva a salir de control en esos tiempos. Así mismo. Ahora, ¿Constantino participó o no participó? No, no participó de ningún debate. Él estuvo ahí para Estuvo presente simplemente solamente controlando. para controlar y punto. Él en ningún momento dijo, bueno, ahora vamos a inventar una iglesia, ahora vamos a fundar una... No, en ningún momento. Lo que se formuló en ese concilio fue fue lo que conocemos como credo apostólico. Que hasta hoy en día ella recita la Iglesia Católica, Sí, tanto en el occidente como en el oriente.
O sea Entonces, que nuestros hermanos ortodoxos también recitan este credo. también los ortodoxos recitan el mismo credo, incluso más largo, que es el credo Ujú. de Nicea y Constantinopla, que es el famoso credo largo. Los Sí. católicos, los que están escuchando, van a saber. Ahora, los hermanos protestantes, por ahí si También quieren, fue llamado concilio ecuménico, se le llama también. concilio, sí, concilio ecuménico. Bueno, entonces, eh, miren, en esa época ya se define, entonces, se define bien. Bueno, esta es la fe de la iglesia. O sea, lo que, lo que venga una persona a decir fuera de esto, entonces sea anatema prácticamente. Por eso es que se condena la herejía de Arrio, porque Arrio decía cosas contrarias al concilio, Muy contrarias al similar, credo. muy similar a la que dicen los testigos de Jehová hoy en día. Es, Para darnos cuenta de que ya existían las herejías en esos tiempos. ya existían las herejías. También estaban los docetistas. Los docetistas eran una secta gnóstica que creían en cosas fantásticas como que Jesús era Superman. aparentemente, sí, Superman, que Jesús era aparentemente hombre, pero que no era hombre, que en realidad era como una especie de ángel que venía y se iba y no sé qué, bueno. Escuché por ahí, Javier, que era la transfiguración del arcángel Miguel, por ahí también. Esas cosas pasan diciendo. Y para aclarar que esas sectas no tienen nada que ver con el protestantismo también, porque ya existían mucho antes que ellas. El docetismo no tiene nada que ver con el protestantismo, Justamente sino para que la que gente no piense lo eso. no, no, no. El protestantismo nace mucho después. Pero es nada más para graficar el contexto histórico. La iglesia se vio forzada a formular este credo que conocemos como el credo apostólico, porque se daba la situación que había herejías, había sectas que se estaban formando y entonces era importantísimo en ese momento ya definir, bueno, esto es lo que nosotros Unificar a la creemos. iglesia, ¿no? Claro, esto es lo que nosotros creemos. Y eso fue en el 325, César. Por eso Mucho también, antes sí, por eso de que se también, haga la Biblia. claro, unos cuantos años antes, como 60 años antes de que también la iglesia agarre y diga, bueno, ahora ya tenemos nuestro credo, ya está formulado el credo. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta definir cuáles son los libros eh, que vamos a considerar como sagrados. Y eso también hizo la iglesia en el 382. Bueno, pero entonces el credo, César, el credo con respecto a este tema, podemos ver si nos vamos antes incluso del siglo IV, ya en el, eh, a ver un poco, siglo II, siglo II. Acá San Ignacio de Antioquía en el 107, en el año 107, 107. el mismo que habla de que la iglesia es católica, el mismo que dice que allí donde esté allí El obispo, el obispo, que esté el pueblo, así como donde está Jesucristo está la iglesia la católica. iglesia católica. Ese mismo agarra y escribe esto, dice, A pesar de que muchos hermanos separados quieran negar eso. claro, pero ese mismo señor, Ignacio de Antioquía, que fue obispo católico, ese mismo agarra y escribe una especie de resumen de lo que era su forma de expresar la fe. Porque el credo, al fin y al tanto, el credo es una confesión de fe, Una profesión, confesar lo que sí, crees, lo que confesar lo que creemos. crees. Sí. Entonces él escribe esto, escucha, dice, detén tus oídos, por tanto, cuando alguno te hable con desacuerdo de Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí empieza. Entonces ya dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien era Jesús el Cristo, quien descendía de David, otro punto, y también lo era de María, ahí está María, era importante, quien nació verdaderamente y comió y bebió, porque viste que había gente como los docetistas que decían que no, que era aparente, que no nació de verdad. Acá Ignacio le contradice, le dice que Jesús nació verdaderamente y comió y bebió. Fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato. Fue verdaderamente crucificado y verdaderamente muerto, a la vista de los seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra.
y también fue verdaderamente levantado de los muertos, siendo su Padre quien le dio vida, incluso la misma manera en que su Padre levantará a aquellos que creen en Él por Cristo Jesús, aparte de quien no poseemos vida verdadera. Entonces, ese fue, ese es, se puede considerar como una especie de profesión de fe de San Ignacio de Antioquía, que Un fue, símbolo de fe. sí, esto es un fragmento de una carta que él escribió a una de las iglesias de aquel tiempo. Ujú. Y Para recordar en lo que creemos todos los cristianos. claro, porque ojo, escuchen otra vez cómo empieza, dice, detén tus oídos, o sea, paren la oreja, dice, detén tus oídos, por tanto, cuando alguno te hable, cuando algún pastor Abreu o cuando algún payaso por ahí venga y te hable en desacuerdo de Jesucristo, acá está, y acá empieza el credo. O sea, lo que te dice San Ignacio César es, escucha, para la oreja, porque si alguien te dice algo fuera de esto que te voy a decir, entonces te está mintiendo, es lo que quiere decir. Y ahí Como determinado en el concilio, sea anatema. sea anatema. Claro, San Sea Ignacio, mal, traducido, maldito sea, está desechado por la iglesia. sí, entonces San Ignacio acá expresa lo que es su fe, lo que es la creencia de la iglesia en aquel momento, en aquel tiempo, básicamente de una forma muy rústica. Eso se fue evolucionando, ¿verdad? A medida que pasaba el tiempo. Hay muchos otros ejemplos que podemos mencionar, pero vamos a entrar ya de lleno a lo que es, a lo que se conoce como el credo apostólico, César. Ujú. Y qué es lo que dice el credo apostólico. El credo apostólico es la creencia de los Una cristianos, profesión de fe. una profesión de fe. ¿Una profesión de fe de quiénes? De los cristianos católicos. Católicos. Sí, de los Para cristianos. aclarar, porque solamente los cristianos católicos recitamos este credo. Sí, Porque las sectas, cada una formuló su propio credo y tiene su propia creencia otra vez. sí. Entonces, los protestantes que están escuchando este video, que están viendo este video, tienen la costumbre, la mala costumbre de decir lo que los cristianos, lo que los católicos creen no es cristiano, no es bíblico. Ustedes son herejes, son paganos, son hijos de la gran ramera, bueno, un montón de cosas, insultos, blasfemias, total. Entonces, hoy vamos a mostrar que sí, lo que creemos los cristianos católicos no solamente es bíblico, sino que viene de los apóstoles, viene de los apóstoles. Y esto es muy importante también para los catequistas, para toda la gente que quiera aprender a defender su fe. El credo es básico, es lo básico, es como 1 más 1, Es la 2. oración con la cual confesamos lo que nosotros creemos. Claro, y si uno se pone a analizar el credo, y si uno ve y vive lo que está escrito en el credo, no hay manera de que ningún hermano separado venga a hacerte tambalear la fe. Es imposible, es Que se imposible, pueda engañar es imposible. Si uno imposible, vive verdaderamente lo que dice en el credo. es imposible. Todo lo que está en el credo no solamente es bíblico, sino que viene de Cristo y viene de los apóstoles. Es enseñanza de Cristo, es el compendio, un resumen de lo que es nuestra fe. Entonces, César, ¿cómo es el credo? A ver si nos podés recitar la primera parte por lo menos y luego Claro. vamos analizando lo que Bueno, dice. antes de comenzar, quería aclarar algo, ¿verdad? Ujú. Que el credo tiene 3 partes en general. La primera parte habla de Dios Padre y de toda la creación. La segunda parte habla de nuestro Señor Jesucristo y la redención de los hombres. Y la tercera parte habla del Espíritu Santo y de cómo nos ayuda en nuestra santificación. Eso sería para aclarar, nomás que está dividido en 3 partes otra vez. Y esas 3 partes tienen 12 artículos, los cuales sería la oración completa que nosotros recitamos todos los domingos en la Santa Iglesia Católica. Ujú. Y ahora sí podemos empezar despacito a leer, si te parece bien, Javier. Sí, adelante, adelante. Yo te voy a acompañar con las citas bíblicas. Cabe mencionar que ya está José González, nuestro hermano
de una iglesia protestante, anticatólica, está presente, dice que Jesús tuvo 4 hermanos y 2 hermanas. Eso no está en el Sí, credo, eso no está en el no. credo. ¿Y qué te Y hubiera, tampoco está la Biblia, eso, hermano, para tampoco, aclarar. tampoco está en la Biblia? ¿Qué le hubiera dicho San Ignacio de Antioquía? Anatema. Porque ya acabamos de leer lo que era una profesión de fe básica de la iglesia en el año 100. Y lo que acaba de decir este señor José González es una herejía, es mentira, Herejía. es mentira. Condenada por la iglesia. Condenado por la iglesia, ya automáticamente queda fuera de la iglesia de Cristo. Así que Desatado. si querés ser cristiano, tenés que ser obediente a Cristo y tenés que ser también una persona más humilde para no Y caer creer lo que enseñaban los y apóstoles. creer lo que Los enseñaron los apóstoles apóstoles. enseñaban eso. Claro, ¿quiénes fueron testigos de Cristo? Los apóstoles. No tu pastor, no tu pastora, ni tu vecino que vino a leerte la Biblia para convencerte de estas tonterías, no. Sino que los apóstoles fueron testigos de Cristo y por eso hoy vamos a dedicarle este programa a los apóstoles, César. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es? ¿Cómo dice el credo? Sí. No sé si querés recitarlo conmigo o si lo leemos parte por artículo. ¿Cómo querías compensar? Yo Depende de vos. yo ya hablé mucho, tu turno, metele. Dale. Bueno, para comenzar, gente, me gustaría antes de empezar con las citas bíblicas, leerles el credo que recitamos en la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que se divide en 12 artículos. 12 partes, si me permitís, Javier, puedo leer las 12 partes a poco para que la gente escuche. Vamos, sí, vamos por partes, vamos por partes. ¿Cómo es? Dale. La primera parte dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La segunda parte, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Qué La qué? tercera parte, ¿Que creen en creo Jesucristo? en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya no te trae memoria esto a los hermanos separados de la cita que usan en Romanos 10, por ejemplo. Bueno, el tercer artículo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Cuarto artículo, fue crucificado, muerto y sepultado. Quinto artículo, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Ujú. Sexto artículo, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Séptimo artículo, desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Octavo, creo en el Espíritu Santo. Noveno artículo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Décimo artículo, el perdón de los pecados. Décimo primero, la resurrección de la carne y la vida eterna. La décimo segunda parte, amén. Bien. Esos serían los 12 primeros artículos, en los cuales se dividen las 3 primeras partes que dije hace rato. Sí. Ahora, entonces, no sé si quiere empezar con las citas bíblicas, Javier, o quiere que explique estos 12 primeros artículos. Por qué no explicas por El material que parte? tengo acá. Explicas por parte porque no tenemos tampoco demasiado tiempo para alargar demasiado. Anda explicando por parte. ¿Cómo es? Empieza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Eso, creo que en esa parte estamos de acuerdo con los hermanos separados, ¿verdad? Pero Sí, y sí, también en la segunda parte, en donde dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. sí, Porque ellos, ¿sabes? La cita bíblica que usa en Romanos 19, si sí, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador, serás salvo. claro. Entonces, eh, ¿qué versículos, por ejemplo, podemos ver para fundamentar que creemos en Dios Padre Todopoderoso? Sí. Por ejemplo, el creo podemos irnos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, para ver que tenemos un solo Señor y un solo Dios. A Creo ver. que vamos a leer lo de la Reina Valera, si no me equivoco, Javier. Ah, de la Reina Valera. Pero le quitaron algo a la Reina Valera. Sabiduría. Le Faltan quitaron, 7 libros. le quitaron 7 libros, qué bárbaro. Bueno, Deuteronomio, ¿qué era? ¿Cuánto? Capítulo 6, versículo 4. Acá estoy. Muy bien. Dice, oye Israel, acá dice Jehová, pero yo voy a decir Yahvé porque Jehová es otra cosa. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Acá está. Creo en Dios, Padre. Esa es la primera parte, para aclarar. Entonces nosotros creemos en el mismo Dios de Israel, el mismo.
Sí, en un solo Dios como los hermanos separados. En eso sí estamos en la misma rama, vamos a decir que en esa parte sí estamos todos de acuerdo. Ujú. Bueno. Entonces la segunda parte, Padre Todopoderoso, Ujú. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas, vamos a ver. ¿Qué dice en Lucas 28, me dijiste? 18, 18, perdón. 27. 18, 27. Porque es importante que los cristianos católicos vayan anotando los versículos para que sepan dónde, en qué, o sea, dónde está en la Biblia lo que creemos los católicos, lo que decimos en el credo, ¿verdad? Por eso estamos haciendo este repaso. 18:27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ah, por eso es que decimos, Padre Todopoderoso. Para Dios nada es imposible. nada es imposible. Ah, ya, ahí está. Entonces, ¿dónde está? Acabo de leer Lucas 18:27. Sí. Sí, Ujú. qué interesante, César. ¿Y después, cómo continúa? Creador del cielo y la tierra. Nos vamos a remontar hasta la primera parte de la Biblia en el Génesis 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Opa, el primero de todo. ¿Cómo El empezó todo? primero, A ver, ¿cómo empezó? entonces esto va con el creador, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador. creador del cielo y de la tierra. Claro, porque en Génesis Ujú. 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, ahí Estamos está. encontrando parte por parte el credo en la Biblia. Yo pensé, sinceramente yo pensé que el credo católico no estaba en la Biblia. Ahora veo que hasta acá está en la Biblia, César, hasta acá está en la Biblia. Todo es hasta ahora 100% bíblico. En serio, bueno. La cuarta parte, creo en Jesucristo. Creo que Juan capítulo 2, versículo 11. Juan capítulo 2. ¿Los católicos creen en Jesús? Claro, todos creemos en Jesús. Qué bárbaro. Yo pensé que los católicos no creían en Jesús. Juan capítulo 2, versículo 2. 11, perdón. 11, perdón. Sí, 2, sí. 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces ustedes creen en lo mismo que los discípulos de Jesús. Y Javier, para aclarar, acordemos que pasó algo muy importante también ahí. ¿Qué pasó antes de esos versículos antes? Nuestra mamá intercedió por ellos para que el Señor convierta el agua en vino. Ya, qué interesante, qué Dos interesante. cosas muy importantes pasaron ahí. La intercesión de nuestra madre y después de eso ellos creyeron en él también. Sí, Después de que gracias. realice su primer milagro a través de la súplica de nuestra madre, Sí, la Virgen señor. María. Así mismo. Entonces, hablando en serio un poquito aquí, gracias a la intercesión de nuestra mamá María, Jesucristo, su Hijo, obra el milagro de las tinajas de agua, las convierte en vino y dice acá que gracias a eso los discípulos creyeron en él. ¿Por qué gracias a eso? Acá está. En el versículo 11 que yo acabo de leer, dice, este fue el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, el principio de sus milagros, el principio de las señales, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. O sea que por eso sus discípulos empezaron a Y creer. fíjate que ahí ocurren dos cosas muy importantes, Javier. La intercesión de la madre y los discípulos creen en nuestro Señor Jesucristo a través de su primer milagro que Él realizó gracias a la intercesión, la súplica de nuestra madre. Pero si vamos a tocar ese tema de la intercesión, podemos tocarlo otro día sin problema también. Exactamente, podemos tocar otro día este tema. Entonces, qué importante. Entonces, en esta partecita donde dice, creo en Jesucristo, acá hay miles de versículos que yo tengo anotados. Muchísimo hay. Para darle así rápido a los hermanos sí. que quieran anotar, Gálatas 4:4, Mateo 10:11, Mateo 16:17. Todos son citas donde vamos a mostrar que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Así mismo. El por qué creemos en Él. Así mismo. Entonces, a las personas, hago este llamado a las personas que quieran estudiar un poco más. Yo tengo en formato PDF esta información y mucho más. Así que los que quieran el PDF, yo les puedo enviar. Comuníquense con Rescate al inbox, al privado, y vamos a ponernos de acuerdo para que yo les pueda hacer llegar
el archivo que habla profundamente acerca del credo de los apóstoles. Sí, Porque para aclarar a la gente, no son las únicas, hay muchísimas citas bíblicas con las cuales podemos mostrar que el credo es 100% bíblico. así Eso mismo, serían unos cuantos nomás, pero nosotros tenemos muchísima información, como dijo el hermano Javier. así El mismo. material que él tiene y que les puede enviar está completísimo. Ahí están todas las citas bíblicas que demuestran que el credo, como lo estamos demostrando ahora, es 100% bíblico, sino que un poco más extenso y más explicado. Sí, Sino que lo estamos haciendo más resumido porque si no nos llevaría más tiempo. sí, porque hay hermanos que escriben y dicen, yo quiero aprender de apologética, yo quiero aprender a defender mi fe. Quiero estudiar la Biblia. Quiero estudiar la Biblia. Bueno, y una manera de defender la fe, una manera de aprender apologética, empezar a aprender, es justamente aprendiendo el credo. ¿Por qué creemos lo que está escrito en el credo? Y ¿En dónde está escrito dónde lo que está, creemos? sí, exactamente, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque de repente puede venir un ateo y ¿qué le vas a decir al ateo? Y yo creo porque yo creo. No, eso no es una explicación. Yo Y creo, mostrame en qué parte de tu Biblia, de tu libro sagrado, está escrito eso. Y sí. uno si no está formado, preparado, no va a saber ni defender su fe. Exactamente, así mismo. Entonces, es importante. Así que los que quieran, comuníquense con nosotros. Yo les voy a hacer llegar el archivo que acabamos de mencionar. ¿Cómo sigue el credo? Acabamos de decir creo en Jesucristo. Después, ¿qué dice? Quinta parte, perdón. Su único hijo. San Juan 3:16. Capítulo 3, versículo 16. 3:16. A ver, ¿qué dice acá? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, mira, Su hijo unigénito. Su unigénito. único hijo, Ujú. para aclarar. Entonces, hasta ahora estamos yendo bien. Estamos mostrando que todo es bíblico. No es un invento eh, del Papa, todo eso como dicen algunos en la actualidad. Ujú. Qué, Entonces, qué vamos espectacular, con- qué espectacular. Además, el hecho de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, bueno, recordemos que nosotros eso, somos hijos adoptivos del Señor, no somos, legítimos. sí, somos A hijos. través del bautismo, para Ah, ya, aclararle a ya, la ya, gente. ya. Entonces, María, eh, si ella fue elegida por Dios, quiere decir que ella en realidad fue esposa de Dios. Esposa legítima del Señor. Sí. ¿Y qué pasaba con José? José no era su esposo. José era el encargado de María. El Entonces, padre adoptivo de Jesús. el padre adoptivo de Jesús, sí. Porque en aquella época necesitaba, bueno, obviamente que un hombre cuide de la mujer. Además, Dios quiere darnos un ejemplo de cómo tiene que ser una familia Una cristiana. familia. Sí, Por algo se le llama Sagrada Familia la Cristiana. Sagrada Familia, claro. Entonces, tanto José como María nos dan claros ejemplos de vida. Y una José, familia tiene que estar compuesta por el padre, la madre y el hijo. el hijo, sí. Entonces José nos muestra un ejemplo a seguir. El marido ejemplar, ¿verdad? Que en este caso él respeta a María en todo sentido y no la toca a María porque él sabe que Dios ya la había tomado por esposa. Estaba Y respaldada por el Señor. sí, entonces María tuvo un solo hijo y también, y claro, Dios, como acá dice, dio Su único hijo nuestro sí, Señor. dio a su unigénito. Sí, entregó la vida de su unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esto es también otro tema profundo, pero es nada más para darle una pinceladita. Sí, porque hay varias citas más donde que podemos mostrar, pero como llegó ayer, describen al limbo y él le podemos enviar el material completo. Así mismo. Siguiente, ¿cómo continúa el credo? Sexta parte, nuestro Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Hechos, capítulo 2, 36. A ver. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro Señor. Ah, entonces, El Señor mismo le ha ensalzado en su gloria. Está sentado a su derecha. Y eso vamos a ver más adelante. En el creo también está. entonces este, acá, bueno, sí, o sea, evidentemente no se puede negar, Cristo es el Señor, El como, Señor. como está escrito acá y como también Isabel expresa cuando recibe a María en su casa, que le dice Isabel, que Lucas capítulo 1, versículo 43. sí, En entonces, adelante. exacto, entonces ahí podemos ver que María ¿Quién llega, soy yo sí, para que venga a verme la madre de mi Señor? exacto, María llega a la casa de Isabel y Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? En sí, otras traducciones dice, para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Pero recalcando algo, pueden marcar bien que dice mi Señor en mayúscula, dice. No lo en minúscula porque Jesucristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. exacto. Entonces, para los que creen por ahí que Jesús se hizo Dios recién después del bautismo o en el bautismo, eso es falso. Podemos ver en Lucas capítulo 1 que él ya era Dios Entonces, en, estando en el vientre de estando la Virgen en el María. vientre de la Virgen María. Incluso después Ujú. los Reyes Magos adoran, o sea, le buscan a quién, a Jesús para adorarle. Entonces, Hasta el si, porciento, hasta el pesebre. exacto, entonces, si no era Dios, ¿por qué le iban a adorar? Ujú. Una explicación que me gustaría que me dé el pastor Abreu. Y Así que recordemos que hicieron un viaje largo, Javier, siguiéndolo, para encontrar al niño, un viaje para llegar largo, hasta el origen. claro, fueron junto a Herodes, metieron un poquito la pata, Herodes se entera de que ya nació el rey, el fulano rey, bueno, mejor yo le mando matar a todos los niños porque seguramente tiene menos de 2 años. Ujú. Fue la persecución cuando la Sí, Virgen María y José huyeron a Egipto. sí, huyen y bueno, entonces en Belén se encuentra María, José, Jesús y los Reyes Magos, así como vemos en los pesebres católicos navideños. La representación del pesebre Sí, es lo que ocurrió en ese momento del nacimiento del Señor. exactamente. ¿Qué pasó ahí? Que los Reyes Magos adoraron al niño, El niño, sabiendo que él ya era Dios hecho hombre. así mismo. Justamente para aclarar y responder algo rápido así, que no, el pesebre que tenemos los católicos no es un invento de la iglesia, que todo lo que está ahí está representado y escrito en la Biblia. Para que no, porque muchos hermanos separados que no conocen de Biblia o lastimosamente son ignorantes, dicen que todo lo que estamos ahí es que la iglesia inventó. Nosotros ponemos esos muñequitos, le llaman, por así decirlo, por simplemente porque nos gusta o porque nos parece lindo o algo así. Desconociendo obviamente la Sagrada Escritura, porque todo eso que vemos en el pesebre está escrito en la Biblia. Ujú. Entonces, Entonces, ¿cómo seguimos después? sí, séptima parte, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esta parte me gusta, Javier, Que fue porque nos concebido. vamos, sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque nos vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Un Claro, capítulo de Lucas que no le gusta mucho a los hermanos separados y no mucho les menos a gusta. los pastores. ¿Alguna vez escuchaste a Pastor Abreu o algún pastor del CFA leyendo Lucas 1? No, la mayoría de Nunca. ellos son proverbios, apocalipsis, son los textos bíblicos que más utilizan ellos. Bueno, pero en la Iglesia Católica nosotros leemos toda la Biblia, así que para los que quieran escuchar toda la Biblia, están invitados a la Iglesia Católica. Bueno, Lucas 1.35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sigo? ¿Mm? Por lo cual, Seguimos. por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la parte que no le gusta a los protestantes. Imagínense a quién le estaba hablando. La Virgen le estaba hablando nada más y nada menos que a la Virgen María. Le estaba Ujú. diciendo eso, el ángel eso. Ah, ya.
Entonces, claro, porque María le pregunta un versículo antes, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel, Para ver ahí y aclarar también que todavía ella no estaba casada, como dicen los hermanos separados. claro, no estaba casada, estaba comprometida, sí, pero no se había casado. Entonces, Ujú. bueno, acá el ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo, de Dios, te cubrirá con su sombra. Entonces, bueno, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ella concibe, ella queda embarazada por Por obra y obra, gracia del Espíritu Santo. por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso Que fue decimos, concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, dice una por, e- pequeña parte del credo. por eso decimos Y eso. una parte importantísima también que quiero resaltar, Sí, respondiendo a algunas cosas que me habían dicho hace tiempo atrás los hermanos separados, que ella estaba, a María estaba, Satanás le respaldaba, ella estaba con Satanás. Y en esta parte también claramente San Lucas nos dice que la sombra del Altísimo le va a cubrir, no la sombra de Satanás, como dicen ellos. María estaba respaldada, por eso se dice que ella está respaldada nada más y nada menos que por Dios Padre Todopoderoso. así mismo. A mí me sorprende lo que dicen los protestantes. ¿Cómo van a decir eso? Es- O sea, eso es una blasfemia contra Dios. Eso es decir que Dios es el diablo. y de la Reina Valera, ¿eh? No es no de cualquier Biblia, que no es de la Biblia católica, de la Reina Valera, la que usan los pastores para engañar a la gente lastimosamente en sus cultos. Sí, aunque mira que la Biblia es católica, César. La Biblia es católica. Lo que Ujú. pasa es que a esta versión le quitaron algunos libros y es la versión Ujú. que más les gusta usar a los hermanos separados. Dicen ellos, según ellos, es una versión muy poética, Entendible y completa. muy entendible. Bueno, pero se ve que no entienden bien ni siquiera Pero lo tiene que está. muchísimos errores, Javier, también si uno se pone a leer la Biblia de Jerusalén o la latinoamericana va a encontrar muchísimos errores, inclusive versículos que están fuera de sus lugares, o sea, tendría que estar en otros capítulos incompletos, por ejemplo, del de Levíticos capítulo 5 solamente tiene hasta el 19 el versículo, no tiene hasta el versículo 27, ¿entendés? Ujú. Está incompleto la Biblia. Le quitaron algunas cosas, además de los Ujú. 7 libros, le quitaron algunas cosas y cambiaron algunas palabras también. Eh, por Le ejemplo, faltan algunos versículos a varios capítulos también. sí, por ejemplo la palabra perdonar, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿sí? Esa palabra ellos cambian a remitidos. ¿Quién entiende lo que es remitidos? Nadie. Entonces, eh, Aparte de que le quitaron los 7 libros, adulteraron completamente la Biblia. adulteraron un poquitito, ¿eh? Así que, pero bueno, eso nada más tenemos que tener en cuenta cuando leemos estas Biblias, cuando conversamos con los hermanos separados. Si alguna palabra no entienden, revisen en la Biblia cristiana, en la Biblia de Jerusalén, a ver qué dice, qué palabra utiliza y ahí van a poder entender. O la Biblia latinoamericana, que es una versión con un lenguaje más nuestro. Ahí Esa es está. la que yo utilizo. Bien, entonces, ¿cómo sigue? Dice, nació de Santa María Virgen, es el siguiente El enunciado. siguiente parte, creo. Sí, el siguiente enunciado. Mateo 1:23. San Ma- Mateo capítulo 1, versículo 23. Opa, Mateo 1:23 dice, he Ya aquí, habíamos tocado esta pequeña parte la vez pasada cuando tocamos el tema de la virginidad de la sí, Santísima Madre. te puedo leer, dice acá, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. Entonces nació de una virgen y dice que la virgen es Santa María, por eso dice, eh, ahí, nació de Santa María Virgen. Y para aclarar, para que la gente sepa nuevamente que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, ahí está, muy bien. Entonces, Para que vea que el Señor Jesucristo es Dios, ¿con quién que está nació de Dios? una mujer virgen, Sí, ¿con quién está Dios? Está con la Virgen María. Y con nosotros, con la iglesia, claro. Pero primero estuvo, nuestra madre, pero primero, ¿con quién estuvo? Con la Virgen María. Decidió estar con ella, se encarnó a través de ella. la Y primera cristiana. la primera cristiana.
Sí, eso también es un tema muy importante. La Virgen María como primera cristiana, un día podemos hablar de eso, César. Bueno, ¿y Ujú. cómo sigue? Nació de Santa María Virgen y después que... Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Uf, San Juan capítulo 19, versículo 1. Juan 19, versículo 1, a ver qué dice. Y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Juan 19, 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Bueno, ya, Mm, ya todos saben lo que pasó después, ¿verdad? Eh, sí, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue sí, tomado por el emperador de ese entonces, sí, entonces que era Poncio Pilato. esta es una parte importante en cuanto a la historicidad del credo. Entonces acá se menciona un fragmento histórico, o sea, se menciona a Poncio Pilato que Claro, porque fue, muchos hermanos separados llegué a escuchar en varias ocasiones que inventan que el nombre de Poncio Pilato no está en la Biblia, que eso es un invento de la iglesia. bueno, eso ya es ignorancia total. Pero Poncio Pilato era gobernador de la provincia, digamos, de Palestina. Entonces, gobernador no es la palabra, pero bueno, la palabra que me viene ahora. Líder, Sí, para sí, decirlo. él era el encargado de parte del César, del emperador romano, de gobernar esa zona del imperio, porque Palestina, o sea, el territorio que comprendía ¿cómo es? Israel, o sea, lo que era históricamente Israel y otras, eh, y los territorios que le acompañan, Vecinos. vecinos. Entonces, eso es Palestina. Hasta hoy día se conoce eso como Palestina. ¿Vale? Sí, claro, los protestantes van a decir, no, eso es Israel, no, o sea, sí, eso es hoy el Estado de Israel, pero históricamente se conoce también como Palestina. Así que Ujú. los Para romanos, aclarar esa pequeña parte. sí. ¿Quiénes le pusieron el nombre de Palestina a esa área? Los romanos. Los romanos le nombraron Palestina a esa área. No, Recordemos que era el imperio que dominaba el mundo en esos tiempos. sí, entonces, ¿dónde nace la iglesia? ¿Dónde nace la iglesia, César? ¿Nace Por en, eso. nace en, en Israel o nace en Roma? Este es un tema muy judicial. Por algo los hermanos separados nos dicen romanos, según ellos. La iglesia Ellos lo nace, que en Roma nace la iglesia, en porque, Roma nace, claro, porque, ya que por algo está la famosa frase que dice todo lo que, ya que Roma era el centro de todo en el mundo en ese entonces, tuvieron la idea de los apóstoles y de podía colocarse allá. Por eso está la famosa frase que se dice, todos los caminos conducen a Roma. Viene también, ya de también, sí, eso en cuanto a la ciudad de Roma, pero en cuanto al imperio de Roma, el imperio abarcaba muchos territorios. Uno de esos territorios era, muchísimas partes. sí, uno de esos territorios era Palestina, y en esa zona, en, en Judea, Galilea, o sea, todo eso era Palestina, y era parte de qué? Era parte del Imperio Romano. O sea que, sintetizando todo, la iglesia nació ¿en dónde? Nació en Roma. Así de Roma. sencillo. Nació en el Imperio Romano, así que por eso la iglesia es romana también. Sí, y Eh, ahí llega la confusión lastimosamente de los hermanos separados que al no conocer historia nos dicen romanos, que nosotros venimos de sí. Constantino y todo eso. Eso es la ignorancia, lastimosamente, porque no leen de historia. Bueno, algo de romanos tenemos porque hablamos castellano, que es un idioma que deriva del latín, que es Ujú. que era el idioma oficial de Roma. Así que De Roma, algo de romano tenemos. católicos romanos idólatras, como dirían muchos. Idólatra, hereje, muy bien. ¿Y cómo sigue después? Padeció Es, bajo el poder de Poncio Pilato y después ¿qué viene? Décima parte, fue crucificado. San Juan, capítulo 19, versículo 17. 19-17, rápidamente, vamos ahí, dice, claro, dice, y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Claro, todo el mundo sabe que Jesús muere crucificado. Es que es lo siguiente que dice el credo. Porque Sí. sí, fue crucificado, muerto y sepultado. Es lo que también Ujú. confesamos, sí. Eh,
Eso podríamos la parte de Lucas 23, 46 Ujú. y Lucas 23, 53. Podemos Lucas, encontrarlo juntos, a ver, muerto y sepultado. muy bien. Entonces, eso obviamente también está en la Biblia, nadie te va a discutir eso. Lucas 23, ¿qué cosa? 23, podemos leerlo desde el versículo 46. 46, bien. Entonces, son pasajes largos. Lucas 23, Estamos 46. haciendo lo más resumido posible. Justamente acá me llegan mensajes de los hermanos que les gustaría tener el material que justamente estamos hablando ahora. Después Javier le va a estar pasando al privado sin ningún problema, hermanito. Sí, señor, así mismo. Bueno, Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso, expiró. Bueno, entonces él, Ahí sí, ahí muere, muere y el Señor. fue, claro, muere y es sepultado, ya todos saben cómo se dio eso, La par- y luego, Podemos encontrar en el versículo 53 eso, si quieren para aclarar. De ese sí, mismo versículo, de ese mismo capítulo. bueno, 53 dice, era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Ah, no, un versículo antes. Dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Ahí está. Entonces, Entonces, claro, fue sepultado. Acá viene, sepultado. fue sepultado, fue enterrado prácticamente. O sea, fue sepultado donde, en una tumba de José de Arimatea, que era un hombre rico. Bueno, luego acá viene el enunciado que muchos protestantes quieren negar también. Sin embargo, está en el credo cristiano, el credo La apostólico. segunda parte, descendió a los infiernos. Esto muchos quieren negar, esto muchos quieren negar. Sin embargo, está en la Biblia que Jesús descendió a los infiernos. Podremos encontrarlo en Primera de Pedro, si querés, Sí, o Primera de Primera de Pedro. Pedro, capítulo 3, desde el versículo 18. Sí. No es que Jesús se fue al infierno porque fue condenado, no. Dice, descendió a los infiernos que... Claro, no, dice Jesús fue condenado al infierno, como dicen algunos. no, no. Dice, bueno, Primera de Pedro 3, 18 en adelante. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Acá viene, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, acá está, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los Entonces, espíritus que sí. estaban en el seno. Sí, entonces, ¿quiénes eran estos espíritus? Te explica el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Acá San Pedro está hablando del bautismo. Pero para hablar del bautismo primero da una pequeña introducción y nos cuenta que Jesús sí se fue a predicar a estos espíritus encarcelados. Por eso que decimos descendió a los infiernos. No que fue condenado, No. como dicen. Eso No. es una barbaridad muy grande. No. ¿Y qué pasó después de eso? Dice, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ujú. Bueno, eso podemos encontrarlo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. Sí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. En Dice, todo caso, igual el hermano Javier después va a estar pasando el material a todos los que quieran tener. sí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pácata. Sí. Fue crucificado, muerto y sepultado. El tercer día él resucitó. Uh-huh. Claramente ahí nos dice San Pablo que resucitó el Señor Al tercer día. al tercer día. Igualito, Bueno, igualito vamos a que, seguir, Javi. igualito que en el credo. Al tercer día resucitó entre los muertos. Así que más bíblico que eso no sé. Ujú. Subió a los cielos. Bueno, Marcos la ascensión del Señor, ¿verdad? ¿Marcos? ¿Dónde? 16, capítulo 16, versículo 19. Marcos 16, 19. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Marcos 16, 19. Si vos tenés ahí, ya podés leer nomás.
No, yo estoy acá con otro pequeño material también. 16, 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ah, acá está, que Ah, justamente lo que dice después, ¿eh? sí, justamente eso te quería aclarar, Javier. Subió a Mm. los cielos y está sentado a la derecha del Padre. La Uh, parte del versículo 14 y 15 van juntas en Marcos 19. Impresionante, espectacular, dice. Entonces, Marcos 16, 19 nos habla de dos enunciados muy importantes en el credo apostólico. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de, del Padre, a la derecha de Dios Dios Padre. Padre, sí. Les repito el Un versículo. pácata se mandó el San Marcos ahí. Un Súper, pácata. súper Desde pacata. allí. Bueno, Que, ¿vamos a que- continuar? sí, les repito nomás el versículo, dice, y el Señor Sí. después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Muy bien. Entonces, Bueno, ¿cómo continúa César? sí. 16ª parte. Desde allí ha de venir a jugar a vivos y a muertos. Hechos Ahí no dice, desde allí ha de venir a raptar. ¿Cómo es? a raptar solamente a los protestantes y los católicos se van a quedar Epa, epa, condenados. epa. Acá no dice que Jesús va a venir a raptar a los evangélicos. Ahí dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Dios sean muertos. Epa, Enseñanza de los apóstoles. de los apóstoles. O sea que ellos no enseñaron nunca el rapto, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Dónde está esto que acabamos de Sí, mencionar? en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. De la Reina Valera. Uh, 10, versículo 42. Acá está. Y nos mandó que predicásemos al... ¿Dónde está? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Uh, Pácata ahí, Pácata, muy bien. a Claro, vivos y a muertos. a vivos y a Aclara muertos. perfectamente. Exacto. Y también podríamos citar, bueno, el que quiera leer todo el libro del Apocalipsis, ahí está narrado explícitamente cómo Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. En el libro del Apocalipsis se puede ver eso claramente de principio a fin, porque Él es el alfa y el omega, así que el juez, Cristo como juez, podemos ver en Marcos 8:38 también, Lucas 21, 27, si no me equivoco. Bueno, Javier, sí, te quiero pedir un favor. señor. Se me está quedando un poco la señal acá. Si me puedes esperar un ratito, puedes continuar vos y yo, mientras enchufo algo acá por mi internet y todo eso. Te está yendo la batería. No, acá mi internet se me está descolgando. Quiero mirar algo un ratito. Ujú, Puedes continuar vos, ya te acompaño en breve. dale. Entonces, Gracias. entonces ahí vimos cómo dice que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. No dice que Él va a venir a raptar a nadie. No, no, no. El tema del rapto estuvimos explicando esta semana y hay gente que todavía no cree que el rapto no es bíblico. Todavía hay gente que no cree que el rapto no es doctrina cristiana. Hay gente que no cree que el rapto no es doctrina de los apóstoles. Pero bueno, acá el credo nos dice claramente que una vez que, bueno, dice que Jesús sube a los cielos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, luego continúa diciendo, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Ya. Santo. Entonces, si nos vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, podemos ver algo acerca del Espíritu Santo. Dice así. También podríamos verlo para aclarar en Romanos capítulo 5, versículo 5. También, pero les leo primero Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo recibe la iglesia en Pentecostés, que es lo que vamos a celebrar cuando este fin de semana, ¿eh? Justamente vamos a estar hablando de eso, Dios mediante, con los hermanitos Sorpresa, todo el día de hoy. sorpresa, sorpresa. Mañana vamos a hacer un anuncio.
Mañana vamos a hacer un anuncio para Algo que nos Pentecostés. venían pidiendo desde hace prácticamente semanas ya. Los Hace vamos a semanas. regalar Sí, en el día de Pentecostés. vamos a estar celebrando con todos ustedes la fiesta de Pentecostés, que es Este domingo. este domingo, y es lo que celebramos los cristianos como el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, acá justamente nos dice la palabra de Dios que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué significa eso? En todo el mundo. Ya no va a ser solamente en Jerusalén, ya no va a ser solamente en Judea, ya no va a ser solamente por ahí nomás. Ya no es solo, ya no, el pueblo de Dios ya no es solamente los judíos, sino que ahora el pueblo de Dios es universal. De ahí que la iglesia es católica. Entonces, Católica, significa universal. así mismo. Porque mucha gente no sabe el significado de eso. Entonces, para aclarar, la palabra católica significa universal. Universal. Por eso la iglesia es católica, significa congregación universal, que está en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, esta iglesia que es universal, ¿por qué es universal? Porque, bueno, el mandato es justamente ir a predicar a todos los pueblos. ¿Y qué es lo que dice el credo después, justo después de esto del Espíritu Santo? Porque dice, creo en el Espíritu Santo, y después que dice, pácata, dice, La Santa Iglesia Católica. pácata, ahí está. ¿Otra vez? La Santa Iglesia Católica. ¡Pácata! Muy bien. Entonces, para tomarle una foto 1000 veces, el credo de los apóstoles dice, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Entonces, No dice en la secta protestante. no, pero por No favor. dice en el CFA, en la luz del mundo, en más que vencedores. No. En la Y casa de Dios, como el templo de Casluna y todos los demás. hay muchos versículos para demostrar que la iglesia es católica. Hay muchos versículos, pero les voy a citar el que más me gusta. Dice Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. No dice aquí solamente en Israel, como dicen los protestantes, que solamente Israel es el pueblo de Dios y todos tenemos que adorar a Israel y que nosotros somos apenas unos perros que comemos de Israel. No, el pueblo de Como nosotros que Dios, comemos las migajas. las migajas, no, esos serán ustedes que comen las migajas, no. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y la iglesia Todo tiene, esto sabiendo tiene una una misión. vez que nos bautizamos. Claro, una vez que somos bautizados, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia que tiene una misión de ir a hacer discípulos a todas las naciones, que significa universal, católica. La iglesia es católica. En Y- esta parte hay muchísimas citas bíblicas que podríamos demostrar. ¿Verdad, Javier? Ah, Muchísimas. hay muchas citas bíblicas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces vamos a avanzar. Dice, creo en la comunión de los santos. ¿Qué es eso? Acá ya lo que los hermanos separados tampoco no les gusta. ¿No les gusta? No creen en los santos. Dicen que ellos no tienen santos, no hacen falta que tengan santos para rezarle a ellos. El único santo es Ellos Dios. El único santo es Dios, que directamente tenemos que comunicarnos con Él. ¿Quién Que es? los santos no existen. En cambio, mira la contradicción. Ellos no creen en los santos, pero se pasan diciendo que buscan tener su santificación. Mira la contradictoria que ellos mismos tienen otra vez. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? César. Los mártires, los que procesan bien su fe. Podríamos escribirle a los santos a personas que cumplieron la voluntad perfecta del Señor en la tierra. Entonces Obviamente eran personas pecadoras como nosotros también, para aclarar eso, porque ellos, para que no digan que los santos eran perfectos. Entonces, por ejemplo, santo sería ¿quién? Una persona que vive de acuerdo a los mandatos de Jesús, ¿verdad? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. De acuerdo, cumpliendo todos los mandamientos, las obras de caridad, obras de todo lo que tenga que ver con eso. También que lleva a perfección a cabo los frutos del Espíritu Santo, los que los cumple a la perfección. Exacto. No una persona que no tiene ningún pecado, para aclarar.
Los Eh, santos mismos, inclusive el Papa mismo, en una entrevista el año pasado aclaró que él se considera un hombre pecador, no un hombre perfecto como dicen los protestantes. sí. Además, para ir un poco a la Biblia con este tema, acabamos de decir, ¿quiénes son los santos? Los santos, dicen los protestantes que los santos son ídolos para nosotros. No, los santos son las personas que viven de acuerdo a las Con la palabra de Dios. enseñanzas, así, a las enseñanzas de Jesús. Y nos dice Mateo 28, como ya les leí Mateo 28, 19, donde nos muestra claramente que la iglesia sí es católica. Y acá está la misión que Jesús manda a sus discípulos, a sus apóstoles, mejor dicho. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. No es válido el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Ese no es. Como hacen los protestantes. No, eso, error, muy mal. Solamente es válido cuando se hace de la manera trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el bautismo válido. Entonces, luego dice el versículo 20, acá está. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos, César? Acá está. Los santos son los que hacen esto, o sea, los que obedecen esto. Miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que los que guardan todas las cosas que Jesús ha mandado, ¿sí? Entonces, Cumplir los mandamientos del Señor. sí, esos son los santos. Esos son los santos. Y si nos vamos a Apocalipsis 12, 17. 12, 17 nos habla de quiénes son los, acá, sí, quiénes son los hijos de la mujer, quiénes son los hijos de la mujer que aparece en Apocalipsis 12, la mujer, dicho sea de paso, es María. Los hijos de María son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los hijos de la mujer. Así que los hijos de la mujer... También, para así rápido, así, la presentación de las oraciones de los santos, para que vean que ellos pueden orar por nosotros. Ajá. Así rápido, podríamos encontrarnos en el Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 5 al 9. Apocalipsis 7, 5, 7 será, 5, 7, puede ser. También, no, yo te hablaba, mejor dicho, de la comunión de los santos, 7, 9. 7, 9, a ver, ¿qué dices? Acá está, bueno, sí, acá está. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Uf. Acá está, espera, quiero poner, comunión están todos con el Señor. Quiero poner la lupa. Están reunidos con el Señor. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom, vamos a sacar la foto. Acá está, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones. ¡Pájata! Otra vez, de todas las naciones. ¡Pájata! De todas las naciones. La comunión de los santos. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Muy bien, esa es la iglesia. La iglesia es católica, de todas las naciones. Eso es lo que la iglesia le llama comunión de los santos. Eso es comunión de los santos. Perfecto, excelente. Muy bien. Y luego, ¿qué dice? El perdón de los pecados. Acá chocamos otra vez con los hermanos protestantes. Pero antes aclaraste algo hace rato. Sí. Juan capítulo 20, versículo 21 podemos leer. Juan 20, 21 habla del perdón de los pecados. A ver qué dice. Juan 20, 20. Acá. A ver, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. El Señor le estaba hablando a los apóstoles. A los apóstoles, no eran los evangélicos. No era Pastor Abreu que le estaba hablando. O a Emilio Agüero. No, nada que ver, ni siquiera existían todavía en esos tiempos. Mucho menos la Reforma Protestante. No, acá dice, bueno, le saluda, le dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Entonces Jesús envía a los apóstoles y continuó, dice, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor? Sopló
¿sí? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ay, reciban el Espíritu Ah, ¿y Santo. qué les dice inmediatamente de esto? Acá, otra vez, paren la oreja y pongan la lupa y háganle zoom, porque después de decirle esto, que es muy importante, reciban el Espíritu Santo, Jesús les da una orden a los apóstoles y les da poder de qué. Vamos a ver, dice, a quienes remitiereis, vamos a traducir a castellano, dice, a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuvieren o a quienes no les perdonen, no les serán perdonados. Así que Jesús les da poder de qué a los apóstoles. De poder perdonar pecados. Si te ¡Ey! fijas cómo el credo apostólico choca con la doctrina protestante a medida que va avanzando en cada parte que se divide. Sí, a medida, Los protestantes sí, enseñan todo lo contrario a lo que enseñaban los apóstoles, a lo que enseñan el credo apostólico, a sí. lo que ellos creían. Los protestantes creen todo lo contrario a lo que creían los apóstoles. Por eso es que se le dice a ellos que siguen doctrinas diabólicas, porque como dice el Señor, el que no está con nosotros está en contra de nosotros. Sí. Los protestantes creen, hasta cierto punto creen, ¿verdad? Hay enunciados que creen y hay enunciados que no creen. Por ejemplo, lo de María, que acá claramente dice María es virgen. Ellos dicen que no, que La María no. Santa Iglesia Católica, La Santa Iglesia Católica, no, la Iglesia no, ni la es. comunión de los santos. No, ellos te dicen, no, ni la iglesia es santa ni es católica, la iglesia es cristiana. No, la iglesia es católica. La iglesia es católica, claro, obviamente es cristiana porque está compuesta por cristianos, pero la iglesia es católica en el sentido de que su misión es católica y es universal la iglesia, así que por eso la iglesia es católica. Ahí está. Bueno, estamos de vuelta, pedimos disculpas, se nos cortó la transmisión o no sé qué pasó, pero a mí me salió una notificación de que estábamos con problemas de señal, entonces tuvimos que cortar. Y bueno, nos queda hablar de dos puntos más acerca del credo apostólico. Estábamos hablando del perdón de Perdón de los los pecados. pecados. Entonces estábamos diciendo que en Juan capítulo 20, 20, ¿sí? versículo 21 en adelante. Juan capítulo 20, 21 al 23, Jesús les da el poder de perdonar pecados a los apóstoles. ¿Está? Entonces, hay muchos otros versículos que podríamos citar para mostrar que sí, esto es bíblico, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar ya al siguiente punto, ¿cierto, César? Sí, así mismo. Bueno, el siguiente sería la resurrección de los muertos. Hay varias citas bíblicas, pero me gustaría leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 10, ¿cómo? No, 8, Ah, versículo 11. Romanos, sí, sale un poco cortado acá, entonces pido disculpas de repente si no escucho. Romanos 8, Vamos ahí. 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Resucitado. El Señor fue Resucitado. resucitado entre los muertos. Claro. Ujú. Y Claramente nos dice San Pablo ahí en el versículo 11 del capítulo 8 de la carta de los Romanos. sí, y también en 1 Corintios 15, 21 nos dice que por un hombre entró la muerte, allá en Génesis, ese hombre era Adán. Por un hombre entró la muerte y por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Eso escribió San Pablo en 1 Corintios 15, 21. Y luego el último enunciado ya nos dice que creemos en la vida eterna. ¿Sí? Ujú. Y ahí, ¿cómo es eso? Ahí hay varias citas otra vez que podríamos Hay leer. un montón. A ver, voy a elegir una al azar. Tesalonicenses 4:15. Tesalonicenses 4:15. A ver. Primera de Tesalonicenses seguramente. A ver. Primera de Tesalonicenses 4:15. Dice...
porque acá no especifica cuáles. Pero dice, Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este es el versículo que les gusta mucho a los hermanos separados para fundamentar el rapto. Ujú. Sí, Justamente estuvieron hablando de eso con el hermano Diego el domingo. sí. Y luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está lo que dicen los hermanos separados. El Jun- rapto. el rapto, el arrebatamiento, muy bien. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bien, los hermanos separados pondrían en esta parte de su credo, creemos en el rapto, creemos en el arrebatamiento. Sin embargo, la iglesia no menciona en el credo nada del rapto, nada del arrebatamiento. Por eso es que, Y mucho menos los apóstoles enseñaban sobre eso. no, ¿qué van a enseñar? No, ellos ni se imaginaban nada del rapto, ni de arrebatamiento, Que ni... van a venir ovnis. No. Error. Entonces, ¿qué es lo que enseña la iglesia en cuanto a estos versículos? Que tenemos vida eterna, que bueno, cuando fallecemos, entonces los que creemos en Cristo, los que tenemos la gracia de ir al cielo, entonces eh, vamos a seguir viviendo eternamente, ¿verdad? En presencia de Dios. Hay muchos otros versículos que podríamos citar, pero Utilizar. sí, bueno, Nos quedó corto el tiempo. se nos queda corto el tiempo, ya el internet estuvo fallando, se nos cortó la transmisión hace unos minutos y tuvimos un poquito de problemas, pero estamos acá. ¿Cómo termina el credo? ¿Cómo termina? Amén. Amén. ¿Qué significa? Que así sea, que lo creemos. Que así va a sea. suceder. Que así sea. Muy bien, entonces, claro, toda oración termina de esa manera, ¿verdad? Amén. Entonces, que sea así, que se cumpla. Entonces, bueno, otra vez estoy viendo que tenemos problemas. No sé si estamos en vivo o no, pero vamos a despedirnos ya por si acaso estemos en vivo. Nos despedimos y agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo. Disculpas si es Nos que... vemos el domingo, Dios mediante, hermanito. Sí, disculpa si es que se cortó el video y si es que no fue perfecta la transmisión. Un abrazo para todos. Gracias, César, por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto. Mañana probablemente vamos a estar en vivo con Nora Sayas. Ella nos va a estar hablando de la oración, cómo tenemos que rezar, cómo tenemos que orar. Entonces, importante también la enseñanza que vamos a tener mañana. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias, César, un abrazo. Hasta pronto. Dale paz y bien a todos. Chau, chau. No me das una mano. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos.